Vieja cuchilla, semillero de virtudes, en su gramilla se escuchan los libertones. A partir de este momento, por los micrófonos de CX46 Radio América, comienza Liverpool de Primera, el programa oficial del hincha negreazul. Somos los decanos del dial uruguayo, desde marzo del año 2001 en el aire. Vieja cuchilla, semillero de virtudes, en su gramilla se escuchan los libertones. Nuestra garganta con emoción grita tu nombre del corazón. Sigue quieto hasta la cruz y hasta tu gloria, viejo Liverpool. Dirección General, Ulises López. Vieja cuchilla, semillero de virtudes, en su gramilla se escuchan los libertones. Nuestra garganta con emoción. Buenas noches, mis queridos amigos. Una vez más acá en Liverpool de Primera, contento porque dimos vuelta la racha allí en Belvedere, ganándole 2-1 a Progreso, después de una muy mala racha en todo el año, pero bueno, pudimos ganar en Belvedere, que ya hacía mucho tiempo que no podíamos lograrlo. Es más, hemos ganado muy pocos partidos en Belvedere. Si mal no recuerdo, le ganamos a Miramar en Belvedere, a Cerro Largo y a Boston River, y ahora, si mal no me acuerdo, ¿no? Es lo poquito que ganamos en Belvedere, o sea, al término de 3 torneos, porque ya no jugaremos más en Belvedere. Bueno, tenemos muchísimo material hoy, tenemos los goles, tenemos a Marinelli, tenemos a Gustavo Castilleira, tenemos un material de algo allí, de unos colegas que nos parece importante ver el cambio en el tiempo de nuestro presidente en las opiniones. Se podrá compartir o no, pero me parece un trabajo interesante que lo vamos a estar compartiendo dentro de un rato. Vamos a hablar rápidamente, porque después no nos va a dar el tiempo, de las divisiones juveniles. Perdimos todos los partidos con Peñarol la semana pasada. Perdimos 3-0 en sub-19, 5-1 en sub-17, 3-2 en sub-16, en sub-15 4-1 y en sub-14 4-0. Además de comernos goleadas, volvimos a perder. En la tabla general estamos 12º de 20. Recuerden que el 16 baja. Estamos a 4 lugares, no nos va a dar el puntaje para bajar, por suerte, ¿no? Pero bueno, esto habla de cómo están las cosas, ¿no? Porque tenemos 157 puntos y de los más comprometidos, Bellavista tiene 103, que ya creo que está en la B, porque el más cercano está a 140. No va a dar para descontar esos puntos. Pero en verdad estamos muy, pero muy mal en todo. En tercera división empatamos 1-1 con Peñarol. Bueno, vamos a ir escuchando lo que tenemos para hoy. Allí vamos a ir arrancando primero con la opinión de Marinelli, luego con los goles. Va a hablar el técnico de Liverpool Papa. Venimos con
nota de lo que habló el otro día Palma en punto penal. Me voy a referir después en otro programa, pero en verdad me parece muy cierto que él va solo a punto penal porque allí lo dicen, ¿no? Porque es donde él tiene pauta publicitaria. Y bueno, él dice sus verdades y se les dice, pero nadie le hace acuerdo, nadie le toma en cuenta porque, bueno, él allí tiene publicidad. Vamos, ahora sí, a arrancar, como les decíamos, con los goles. Llega Costa. Perdomo por el costado derecho. Ahora sí la jugaron para el número 4. Levantó el centro Perdomo. Gómez sacando por arriba. Quintana. Cayetano el centro. García. ¡Gol! De Liverpool. Diego García empata el partido. En el cierre del primer tiempo, García, en vez de festejar, se hace insultar por todos los hinchas de Liverpool por la dedicatoria. 1-1 el partido en Belvedere. Bueno, y la verdad es justo, es merecido, porque Liverpool había hecho todo lo posible para poder igualar. Se quejan los jugadores de Progreso de esta situación, de todo ese entrevero que se da en el área, pidiendo la infracción, y de contra lo termina agarrando. Una contra que había originado justamente el mismo García. Atacó por izquierda a Liverpool, por donde había encontrado la mayor cantidad de beneficios a la hora de contragolpear y de generar. Es Cayetano el que llega, es el que pone el centro preciso, lo agarra mal parado a Liverpool, llega García, que la verdad se termina equivocando, porque generó, lejos de la alegría, el enojo de sus propios hinchas. 24 minutos y medio hora del segundo tiempo. 1-1 sigue el partido en Belvedere. Machado buscando por arriba. La baja Kevin Navarro. Marca Colombino. Perdomo levantó el centro. Se queda Nahuel Suárez con la pelota. Apura con Agustín Moreira. Sequeira entre los paralemos. De primera con García. Sabés que hay un reclamo, Javier, por parte de Liverpool por una supuesta mano. Claro, y están chequeando eso para no dejar seguir la jugada. Están chequeando ese posible penal de la queja en el centro. Nos perdimos esa. No, es el centro. Lo que pasa es que yo pensé que iba a terminar la jugada. El tema es que como la jugada se empezó a armar de nuevo, Matonte frena, seguramente el VAR lo vaya a llamar para revisar esa situación. Hasta que no se chequee y se resuelva eso, no van los cambios. Exacto. Es claro penal. Usted lo dijo. Penal para Liverpool que lo puede dar vuelta. Y lo va a patear Diego García. Enseguida tomó la pelota el número 22 que había marcado el empate negro-azul en el cierre del primer tiempo, en la última jugada de la primera parte. Ahí está el centro. Juega la mano. Está bien cobrado. Es penal de mano. Y aparte creo que hasta está bien la resolución de los árbitros, y acá incluyo a Leodán González. Sobre todo, ¿no? El VAR. Claro. Leodán González y Godoy. Llamarlo para frenar, para que la jugada no siguiera, porque ya habían pasado un par de segundos. Creo que la interpretación de Leodán González fue clara cuando la revisó por primera vez, y por eso frenar para que Matonte lo viera. Y creo que termina resolviendo de buena manera Matonte. Después que Matonte quitó el penal, enseguidita García se acercó y le pidió el penal a Papa. Es el segundo penal que tiene en su favor el conjunto de Liverpool. Y si no vi mal,
Exacto, me están ratificando por interno eso. Hizo gestos de disculpas ante los hinchas de Liverpool antes de la ejecución. Los hinchas que están detrás del arco. Ahí está. Ahí está, el pedido de perdón. Bueno, está bien, García, ahora Sí, que sí. quede por eso, y listo. Es que se dio hasta una charla de parte de esa gente que está atrás del arco con Palma durante hasta el arranque del segundo tiempo, te digo. Demorada la ejecución, 1-1 el partido. ...29 minutos ahora del complemento. Puede llegar el segundo gol de la mañana para el equipo que dirige Joaquín Papa. Qué lento todo. Tomando carrera García. Autoriza Matonte. Llega García. Gol de Liverpool. Diego García de penal. Marca el segundo. Lo da vuelta el negro azul. Ahora Liverpool gana frente a Progreso por 2 goles contra 1. García el gol. Voy a ser muy claro, no era fácil patear el penal por parte de García. Primero por aquel pedido de perdón, de luego el pedido de disculpa. Porque tenía una tensión adicional todo lo que había sucedido en el cierre del primer tiempo. Asume la responsabilidad y ejecuta de muy buena manera, porque le pone potencia y precisión a un penal, reitero, pesado. Asumió la responsabilidad García. Liverpool, que en el segundo tiempo no había jugado bien, encuentra ahora la ventaja en el marcador. Primera victoria en la era de Joaquín Papa, no solo tu primer triunfo, hacía 6 partidos que no lograban triunfar. ¿Cómo viste el partido? Bueno, bien, se venía haciendo esquivo, pero también es cierto que el equipo estaba cerca. Los últimos partidos creo que muchos de ellos no merecimos perder. Y bueno, creo que se estaba cerca y que el camino era el que se venía transitando, así que por suerte se dio. El partido duro el inicio, recibiendo otra vez, al igual que el otro día con Defensor, un gol bastante tempranero. Eso condiciona un poco, sobre todo el tema de la ansiedad para jugar de la gente, que es normal porque está apoyando y las cosas de repente a veces no están saliendo como queremos todos. Y del equipo, entonces ahí a veces gana la ansiedad y ellos marcan bien, armaron una estructura defensiva compleja y bueno, precisamos esa tranquilidad para circular y encontrar los espacios. Por el momento lo hicimos bien, por otros no, pero creo que en línea general estuvo bien la victoria. El equipo quizás tuvo más la pelota en el primer tiempo, en el segundo fue más efectivo. Puede ser, sí, en el primer tiempo la tuvimos un poco más, también creo condicionado por el resultado. Y bueno, sí, ellos nos esperaron un poco más. Ahí en la finalización de repente no estuvimos tan claros, creo que vamos a seguir mejorando y podíamos haber generado un poco más. Y en el segundo sí, se dividió un poco más la posesión, pero creo que siempre se notó un equipo que intentó ser protagonista. Más allá que es cierto que en el segundo tiempo de repente no la tuvimos tanto como en el primero. Funcionó muy bien la sociedad entre Perdomo y Amaro. ¿Qué buscaste con el ingreso de Vergara? Bueno, ahí Ever es un jugador muy rápido, tiene 1 contra 1, también te da posibilidad de rompimiento al espacio. Creo que ellos por momentos lo estaban sufriendo un poco ahí, el cansancio y las piernas, después corrigieron ahí con Mauro Martín en esa posición, pero lo que se buscó era eso, tener la posibilidad de correrle la cancha, tanto del duelo como de correrle la cancha. Se viene Peñarol. Se viene Peñarol, obviamente que un equipo muy bueno, con mucha calidad, con muchos jugadores, pero nosotros estamos tranquilos y confiados y tenemos lo nuestro y vamos a seguir por este camino. Gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y por fin, un triunfo de Liverpool que dejó satisfechos a la mayoría de los hinchas en el partido de despedida de Belvedere. Hacía mucho que Liverpool no conseguía un triunfo convincente
tal vez frente a Fénix, allá en la apertura, después algún triunfo aislado, pero nunca dando la sensación de superioridad clara sobre el rival. Esta vez, y de atrás, Liverpool lo consiguió frente a Progreso. Un panorama que no arrancó bien porque la visita se puso en ventaja con un golazo de Mauro Martín, aprovechando un error en la marca de Castillo, que no cerró bien en la jugada previa. Y bueno, se da la situación habitual en los últimos partidos. El equipo debe remar de atrás. Esta vez la historia terminó bien, porque con el correr de los minutos Liverpool se hizo dueño y protagonista del partido, empezó a acumular mérito para ese empate que lo tuvo a costa en un par de ocasiones, algunas salvadas sobre la línea de un defensor de Progreso, y ese dominio negro-azul también tenía a Diego García aportando su empuje habitual. Y sobre el final de la etapa, un centro de Cayetano fue aprovechado por el mismo García para establecer el empate y un festejo que lamentablemente no fue el adecuado. Enardeció a los hinchas, un Viconis que trató de apaciguar los ánimos, el clima se calentó en las tribunas, en el entretiempo hasta el mismo Palma no la pasó bien ante el cuestionamiento de un par de hinchas, y la gente que nuevamente se hizo presente en buen número allí en la mañana, en la temprana mañana de Belvedere, apoyó y con justicia reclamó más entrega, más actitud a los jugadores que lamentablemente están cumpliendo una campaña muy pobre. En el segundo tiempo el partido cayó en un pozo. No se vislumbraba tal vez que Liverpool podría llegar a quedarse con el encuentro, aunque sabíamos que había algún recambio en el banco con algunas posibilidades que podía darle al equipo la chance de ganar. Imprevistamente, diríamos, cuando no pasaba mucho, a los 26, en un centro llegó una mano justo de Martín Marta dentro del área. Si bien Matonte no la vio en el momento, sí, Leodán González advirtió la situación en el VAR y allí sí Matonte fue a ver la jugada y sancionó correctamente el penal. Diego García afrontó ese desafío, la ejecución, y con las disculpas previas hacia los hinchas, algunas que las aceptaron, otros seguramente no, pero el penal lo ejecutó en buena forma, puso el 2-1, y ahí a partir de ese momento Liverpool pareció despertar, generó alguna situación más, el ingreso importante no solo de Vasilevski, que controló el medio, sino también de Vergara, que junto a Machado conformaron una dupla importante adelante, y también Perdomo y Amaro fueron en una salida clara por derecha y también complicaron los centros de Cayetano. En definitiva, Liverpool ganó muy bien, con justicia, no dejó de sufrir sobre el final, un cabezazo de Aye que Lentinelli controló con solvencia, pero fue una bocanada de aire fresco luego de tantos partidos sin victorias, puntos que en definitiva suman para la tabla anual pensando en el próximo año, porque lamentablemente a 10 puntos de la Sudamericana con 15 en juego es imposible poder llegar. 5 o 6 puntos más tal vez sí hubieran dado para pelearla. El próximo rival nada menos que Peñarol en el campeón del siglo mañana, sábado 19 horas. El equipo ha demostrado ser muy competitivo ante rivales de envergadura y tal vez se perdieron muchos puntos ante equipos que pelean el descenso. Por eso pensamos que Liverpool está en condiciones de marcarle la jornada a Peñarol. Sabemos que el equipo se ha agrandado tanto frente a Peñarol, frente a Nacional, también frente a algún otro equipo que venía en los primeros lugares de la tabla. Creo que significaría un
triunfo ante Peñarol terminar decorosamente un año para el olvido. Finalmente, y en la jornada siguiente, se cambió el horario para el partido en Melo frente a Cerro Largo. Será el miércoles 13 de noviembre a las 19. Hay fecha entre semana, ¿no? Y quedarán luego los 3 últimos encuentros de visitante ante Miramar, Rampla y Cerro, todos necesitados de puntos en la lucha que llevan por no descender. Abel Hernández, para colmo, ¿no?, sufrió un desgarro, baja, se estiman 15 días, y bueno, fue una de las ausencias que más se sintieron allí en la mañana de Belvedere. Jean-Pierre Rosso recibió de parte de Palma una camiseta encuadrada con su nombre por haber llegado a los 100 partidos en la institución. Sabemos que tuvo 2 etapas, pero bueno, es uno de los jugadores históricos, ¿no? Y también para destacar el gesto de la oreja Gastón Martirena. Es una figura preponderante en este Racing de Avellaneda que llegó a la final de la Sudamericana frente a Cruzeiro, y un fanático de Racing, estudiante de enfermería, correntino, él publicó una rifa para poder llegar a ver a su equipo a Paraguay en virtud de sus escasos recursos, ¿no? Martínez se enteró de la situación y le transfirió la plata del viaje, que aproximadamente son unos $150, pero bueno, imposible para este muchacho fanático de Racing de poder afrontarlos. El gesto de Martirena, dice José González, correntino, me dejó en shock, fue una de las emociones más grandes de mi vida. Bueno, y respondió Gastón, suerte José, nos vemos en Asunción. Un gesto, bueno, que pinta de cuerpo entero al ex jugador de Liverpool. Mañana, todos con la fe intacta frente a Peñarol, la victoria es posible. Vamos a picarla, mirá. ¿La pudró? Vamos a picarla, mirá. Bueno, Congreso del Fútbol Uruguayo de Primera División. Vamos a picarla, pero... Congreso del Fútbol Uruguayo Prevenido. Sí, vamos a apuntar directamente. Me va a apuntar en el tiro. Bueno, definiciones políticas importantes. Esto tiene un contexto, ¿no? Ya en su periodo, Bauzá había abierto la posibilidad de negociar separadamente la selección del fútbol uruguayo de Primera División. Uh-huh. Esto había una estructura monopólica que tenía todo inmerso en un paquete que se trabajaba por parte de la AUF, dirigida por Eugenio Figueredo, previo Bauzá, y ahí había un paquete conjunto con la empresa Tenfield que dominaba y comercializaba todos los productos en un contexto general. Después de la época de Bauzá quedó abierto la posibilidad a dejar vencer el contrato de la selección nacional, indumentaria y demás. Se capitaliza con determinado cierre y concepto en su momento con Valdés, y hoy llegamos a poder licitar en el fútbol uruguayo por la vía de concurso de precios, con determinadas consideraciones que debo decir claramente que desconozco la forma que fue seleccionada por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, los ítems para estar licitando. Uh-huh. Se esperó los plazos pertinentes, se compró la indumentaria para los últimos partidos, ustedes recordarán que era casi una burla, se compró la indumentaria de la selección, sí, claro, que no contaba con ningún tipo más de detalle que el color que nos representa, y se laudaron los plazos necesarios para estar contraponiendo ofertas distintas. Estuvo participando Puma, estuvo participando Nike, Adidas. Uh-huh. Hasta había 4 oferentes por los colores que en su momento parecían que eran monopólicos y solamente Puma podía tener. En este dato de realidad, en esta licitación, hubo 4 oferentes por el fútbol uruguayo. Que no era Puma, ¿no? Bueno, era Puma sí, pero... negociado a través de la representación que tenía para sí Tenfield, la empresa Tenfield. Que yo quiero hacer un apartado con respecto a esto, porque yo denoto, y según las informaciones que poseo y tengo, hay instituciones de Primera División que tienen su merchandising, que es lo más bonito que tienen, y sobre todo el ingreso de capital más importante, con 2 camisetas al año y demás, negociados a través de esta misma empresa, Tenfield. Lo han cedido la comercialización. Los equipos grandes. O sea, los equipos grandes solicitan a la asociación que hagan algo que ellos no hacen. Es decir, han entregado lo que es moneda corriente y lo que ha sido más constante, que es el ingreso patrimonial por la venta de merchandising y demás, lo han terciarizado. Pero cuando van a la asociación piden que sea de otro tipo y de otra forma. Ha sido de otro tipo y de otra forma, y para llegar a esta votación, el Congreso se tenía que servir, Richie, de 2/3 de los 76 votos que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol hoy. Sí, está claro, está claro. A ver,
tenía que pasar eso que vos estás diciendo para poder firmar, para poder autorizar un contrato por el tiempo de 8 años. Que ¿Por qué? trascendiera Porque- el periodo de gobierno de Alonso, que Ahí son va. 4 años. Trasciende el periodo del actual ejecutivo presidido por el economista Ignacio Alonso. Pero más allá de esto, de lo que decía Danielo, hay un tema que trasciende a cualquier polémica y cualquier situación con dirigentes, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Que la Asociación Uruguaya de Fútbol resuelva sus ingresos a través de un proceso competitivo como es una licitación abierta, es lo mejor que puede pasar. Es lo mejor, es lo único que debería pasar para resolver cuestiones económicas. Y más cuando vas a firmar un contrato con las características que se ha firmado o se está por firmar ahora autorizado con la empresa Nike. No puede haber otro modelo. No puede haber otro modelo. Más allá que de la Asociación Uruguaya de Fútbol es una entidad privada que puede resolver sus negocios de la forma que quiera, ¿no? Con los procesos estatutarios que tenga la AUF, pero no está obligada, como por ejemplo si fuese un organismo público, a hacer compras a través de los sistemas de licitación o de compra directa o de concurso de precios, etcétera, etcétera. Haciendo esta salvedad, me parece espectacular que de una buena vez la Asociación Uruguaya de Fútbol resuelva mediante licitación un contrato comercial. En este caso, la camiseta. Que yo no me olvido que en el anterior contrato con la empresa Puma, que arriba a través de la intermediación de la empresa Tenfield, dueña de los derechos de televisión del fútbol local, del marketing, del merchandising, de la publicidad en los estadios, de todo prácticamente en el fútbol local, yo no me olvido que en el anterior contrato tuvieron que hacer una asamblea para resolver que 5 es menor que 25, o al revés. Tuvieron que hacer una asamblea para resolver que 25 millones era más que 5. Y esa asamblea se resolvió por un voto. El de Rampla, ¿no? Juan Castillo en ese momento era el presidente de Rampla, fue el último en votar. Estábamos todos expectantes, estábamos todos en vivo porque era un tema caliente. Había una propuesta que traían los jugadores de la selección de Nike, 25 millones. Estaba la propuesta de Tenfield, 5 millones. Y hubo clubes que votaban la propuesta de 5 millones. Que vendría a ser espejo lo que se resolvió en otro momento también de transformar la realidad. Ya se venía con pero esa con cuestión. ahí va, pero lo quería comparar con esto de la camiseta. Tampoco estaban los tercios ni las fracciones desde el punto de vista del voto del propio Ejecutivo, porque hoy decide un Congreso con 76 participantes, con todos los actores del fútbol, cada uno con su codificación, que no cuestiono, pero sí, desde el punto de vista democrático, independientemente de todo, le da una amplitud a la participación muy distinta a lo que era antes, que eran solamente Totalmente. los clubes de primera división y un grupo selecto, 2 votos de la segunda división profesional. Totalmente. En ese marco, mayorías que no eran absolutas sino simples, votaban extensiones de contrato por encima de los mandatos de los que estaban ahí sentados para votar, sin ningún tipo de reparo y restricción. Hoy es un proceso licitatorio en donde si sobrepasa determinados mandatos en determinadas circunstancias, por lo menos en la Asociación Uruguaya de Fútbol, está atado a mayorías especiales. Totalmente. Y uno de los que no votó que 25 era mayor que 5, por argumentaciones que él le salían en ese momento, pero que eran absolutamente incomprobables, es el actual presidente de Liverpool, José Luis Palma, que en su momento no votó la opción de 25 millones de dólares que traían los dirigentes, que traían los jugadores, perdón, que obligó a que la empresa Tenfield, o que Puma, a través de la empresa Tenfield, desembolsara 25 millones de dólares porque hasta ese momento tenía la famosa cláusula de igualación de oferta. Como ganó, lógicamente, que 25 es más que 5,
Tenfield y Puma tuvieron que desembolsar 25 millones de dólares. En ese momento Palma, el presidente de Liverpool, hoy el acérrimo crítico que habla, tendrá sus argumentos, pero que es una férrea oposición a la actual conducción del fútbol, el que hace denuncias penales, en ese momento votó que no quería 25, que quería otra cosa. Yo quiero instalar el tema de José Luis Palma como presidente de Liverpool por dos razones. Me parece que más allá de las determinaciones formales en la asociación, las declaraciones posteriores del presidente de Liverpool nos obligan, inexorablemente, sobre todo en la responsabilidad de saber que muchos los que se hacen eco y de repente hoy por hoy con las redes sociales y la violencia, en donde garpa un montón fustigar y cuestionar a otro, creo que hay que tomarlo en el tiempo. Y nos tomamos la molestia de pasar por la radiografía de los años, por los archivos, al presidente de Liverpool en un montón de aspectos. Y voy a ser muy claro en este tema. Yo tengo la convicción y las herramientas para pensar que simplemente está interesado en el beneficio propio de su propia institución. Porque en un montón de circunstancias, en un proceso de tiempo que lo tiene como presidente de Liverpool, 23 años y 10 meses, ha tomado resoluciones distintas en situaciones similares, con cuestiones totalmente opuestas y simplemente en ese entorno. Y yo creo que la propia metodología de Palma, con tanto tiempo, cuando uno está mucho tiempo en determinado lugar, puede, capaz que hasta inconscientemente, enquistarse en un montón de situaciones que cree que son a su usanza y está evitando la apertura a otros lugares. Vamos a ir con la primera placa, sobre todo para las repercusiones que han tenido las declaraciones de Palma en la jornada. Vas con placa, no vas con el video de lo que decía en su momento. Así, vamos a hacer una cosa. Para que la gente lo tenga claro. Esto sí, iba a ir para atrás, para adelante la historia, pero igual, la historia, todos son herramientas para ir razonando conjuntamente. Vamos con el video de José Luis Palma, que pensaba de una forma en su momento en los aspectos licitatorios y con respecto a lo que es la empresa Tenfield, y ahora tiene una visión un poco atada a otro tipo de consideraciones producto del pasaje del tiempo. A ver, Bruno. Vean y escuchen lo que decía Palma. Habla, pero ¿dónde están? Bueno, pero hoy pueden, hoy no pueden. importa, déjalo ahí. Bien, hoy, lo dejamos. No dentro de 6 meses. Y bueno, después que... Esto es lo que dice ahora. Ojalá. Esto es lo que dice ahora. Ojalá, pero bien. Yo no trabajo para Casal. Bien. Ojalá haya 60 millones. Ahora sí, yo voy a exigir, no me van a dar corte, de que haya un aval bancario. Porque si hay algo que tiene el Tenfield es capacidad de pago. O sea, durante 26 años viene pagando religiosamente todas sus obligaciones. Los clubes están endeudados con Casal. No es que Casal esté endeudado con los clubes. Liverpool no. Y nosotros hemos estado muchas veces en un mano a mano con Casal, contrario a eso, ¿no? Pero en definitiva es la plata de él. Lo que está haciendo Alonso es lo mismo, pero con la plata de los demás. Está haciendo con la plata de nosotros, de los otros, no de él. Él es un administrador, los dueños somos nosotros. Esto es parte de lo que ha dejado esta alternativa, declaraciones públicas del domingo en punto penal, declaraciones que no efectivizó. Tenemos también un poco lo que ha sido el móvil de Diego Jocas con este presidente de Liverpool, la salida del partido en Belvedere, en donde se había dicho que había tenido inconvenientes con su hinchada, que había querido entrar al vestuario de Liverpool, cosa que él se encargó de desmentir. Pero estos son apreciaciones del hoy, del Palma de hoy. Capaz que dejamos el pasado para agotar el hoy. Seguimos con esta línea de apreciación de Palma en punto penal, otra de sus consideraciones con respecto a lo que es el fútbol del hoy y sobre todo las críticas en la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Cómo no va a estar con jugadores? Lugano a la cabeza. ¿Cómo no van a estar con él si tienen 11 votos en el Congreso? Si se llevan los jugadores de la selección el 50% del bruto del premio por clasificar. Si van prendidos en todos los patrocinios, eso es a partir de 2016, cuando quedan afuera, queda Nike afuera, igual a Tenfield y vuelve a Puma. Recordamos eso. ¿Cómo no va a estar el fútbol del interior, OFI, si organiza campeonatos? La Copa Uruguay es un ejemplo clarísimo. La arbitrariedad, 2 años a prepo, en el tercer año peor.
antes de empezar la disputa del campeonato Copa Uruguay, no tenemos explicación, cortó la tabla del fútbol profesional para darle más espacio o más chance a los del fútbol del interior. Liverpool, campeón uruguayo, no nos olvidemos de eso, ahí estamos último o casi último. Pero vigente campeón. Pero somos los campeones uruguayos, quedó fuera. ¿Por qué? Porque estábamos de la mitad para abajo. Ese tipo de cosas. ¿Cómo no va a estar Nacional a favor? Si el delegado de Nacional un jueves redacta una moción que se aprueba por amplísima mayoría, 2 o 3 votos de abstención, y el resto de los clubes de primera división votamos para no jugar la Copa Uruguay, ¿verdad? Y el sábado Cambia totalmente. Cambia, claro, Alonso llamado Albi, pero no tiene vuelta esto, es tan claro. Pero ¿cómo no va a estar Nacional a favor de Alonso si le gestionó $3 millones de Conmebol, que no tiene vencimiento, que no tiene intereses y que tampoco tiene garantía? Un poco la apreciación en general, ¿no? Con conceptos claros en relación, o por lo menos desde su visión, y con críticas fundacionales a lo que es el cambio. No, está bien, pero es una cuestión, porque si no, a la gente se le dice la mitad de las cosas. ¿Por qué los jugadores tienen 11 votos dentro del Congreso? Que puede ser cuestionable, puede ser polémico, pero es lo que tienen ahora. ¿Por qué tienen 11 votos? Porque antes de la intervención que hubo en el fútbol uruguayo, la segunda intervención del fútbol uruguayo, ¿no? Porque la primera intervención está desde el 98, el fútbol uruguayo está intervenido por Tenfield. Sí, claro. En el año 90, desde el año 98. Sí, sí. Porque ahora los que se quejan de la intervención que dictaminó la Conmebol y la FIFA, que puso a Bordaberry como interventor en la Asociación Uruguaya de Fútbol, no dicen nada, que el fútbol uruguayo está intervenido desde el año 98 por la empresa Tenfield. Pero tuvo 11, o tiene 11 votos en el Congreso, porque cuando en aquel momento el presidente interino, el escribano Edgar Welker, fue a Asunción del Paraguay a evitar la intervención, la segunda intervención del fútbol uruguayo, trajo un estatuto absolutamente distinto al que se terminó votando, por el cual los jugadores tienen 11 votos, y los propios clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, e incluso Liverpool de Palma, estuvo en contra de ese estatuto que era la salvación, o era el camino del medio que traía Edgar Welker desde Asunción del Paraguay. Entonces, si hoy los jugadores tienen 11 votos, es entre otros también por responsabilidad de Palma. Yo soy de los convencidos que para individuos como Palma, que ven el fútbol en perspectiva personal, cuanto peor mejor, ¿no? Un fútbol deteriorado, un fútbol sin posibilidades, un fútbol arrodillado, en contexto general, a quien tiene capital y posibilidades le genera beneficio. Todo cuesta más barato, todo es mejor, y a través del capital por detrás del individuo se solucionan las cosas. Pero acá vamos a ir demostrando que acá no hay brujo sin yuyo, ¿no? Vamos al otro video que tenemos de Punto Penal, así lo liberamos, y le agradecemos a Punto Penal también la posibilidad de que podamos utilizar su imagen. No hemos hecho las notas, sino que hemos recogido como elemento fidedigno lo que ha sucedido en este largo tiempo a través de las distintas declaraciones del presidente de Liverpool, José Luis Palma, que suelda conceptos, que los clava como una verdad absoluta y que tienen un montón de matices a lo largo y ancho de su historia como dirigente. Escuchamos otro concepto. 5 millones que dice que Tenfield le debe. Capaz que le debe, yo no sé. Ahora, si le deben hace 15 años o 10 años 5 millones, ¿por qué no lo provisionan? La palabra provisionar es echarlo a pérdida. ¿Y por qué no inician una acción judicial? No hay otro camino. Si yo todos los años vengo diciendo, Tenfield me debe 5 millones, Tenfield me debe 5 millones, y lo activan como tal, contra la opinión de la Comisión Fiscal y contra la opinión de la auditoría externa, porque eso rompe los ojos. Bueno, acá está validando algo que invalida propiamente Palma en conceptos generales cuando hablamos de balance. Le está dando un fuero, le está dando una espalda a la Comisión Fiscal y a la Auditoría Externa que tiene 3, la Asociación Uruguaya de Fútbol, y tiene enclavada una denuncia penal por parte de instituciones a través de lo que ha sido el patrocinio de la empresa Tenfield. Todo esto es en sintonía de lo que se viene, ¿no? De lo que se viene en cuanto a los aspectos económico-financieros. Vamos a escuchar también ahora
las declaraciones a priori de la llegada, de la salida de Palma, de Belvedere, hacia este programa, hacia Punto Penal, que hablaba con Diego Joca, no sé si Pablo lo tiene por ahí, que hablaba con Diego Joca y le argumentaba el por qué no participa de un programa y sí participa de otro y las condiciones que pone para participar en un programa, que es en un debate público en función de los temas de su interés. Lo invité, lo llamé el viernes al otro día y le dije que lo esperaba hoy en Punto Penal. Me dijo que mejor comíamos un asado en el campo de él. Así que bueno, yo voy a Punto Penal ahora. ¿Pero tenés alguna predilección por Punto Penal? Pues en el Polideportivo nunca viniste a visitar, ¿no? Tengo. ¿Por qué lo voy a ocultar? ¿De verdad? No, es que está clarísimo. Hicimos varias veces el intento y nunca te tuvimos. Bueno, pero te doy la chance. Dale. Conseguí que vaya Alonso a debatir y estoy ahí. Gracias. Ahí estaba el presidente de Liverpool, José Luis Palma, junto a nosotros. Ahora, ¿con quién está enojado en el Polideportivo, muchachos? El presidente? No, lo que pasa es que está dando una pauta de lo que él quiere para venir. Y nosotros queremos que él venga como presidente de Liverpool. La preferencia la puede tener cualquiera porque por supuesto. Yo no tenemos problema en eso. Bueno, señores, esto es la apreciación, ¿no? Al margen de todo lo que vamos pero pará, porque parece que si no, todos sabemos por qué Palma prefiere Punto Penal. No sé, contame. Y porque hay una relación comercial con Punto Penal. ¿Solamente? Bueno, pará. Yo veo Punto Penal, veo el Polideportivo, sí. y la pauta comercial de las empresas de Palma están en Punto Penal. Y si las pautas comerciales están únicamente en Punto Penal, debe ser porque Palma prefiere Punto Penal. Bueno, si es así como vos decís... Bueno, pero es contradictorio con lo que critica. Yo no lo sabía, no lo analizaba por ese lado. Si es así como vos decís, es contradictorio con lo que critica y eso abre la ventana que en definitiva lo que hace es una ponderación personal a través de la institucionalidad porque es presidente de un club. No es el presidente, es el dueño político pero presidente de Liverpool, lo llaman como presidente, no está vendiendo ni gofio ni polenta ahí. No, está claro, pero Diego le pregunta, porque parece que tenés una predilección por Punto Penal, y Palma que le dice, sí, claro que tengo una predilección, y ante esa afirmación, y uno tiene que decir, y está bien, en esto no está mintiendo Palma, porque la plata en las pautas comerciales la pone en Punto Penal, no la pone en el Polideportivo. Bueno, ahí es un poco contradictorio conceptualmente, no lo había pensado, ni siquiera me lo había imaginado, pero es contradictorio en otro punto conceptualmente Palma, a lo largo y ancho de su historia, porque se vale de su representatividad de una institución profesional de primera división, a los efectos del beneficio de su propia empresa. Entonces, si va a un programa, es presidente de Liverpool antes de comercializar productos por su empresa. Está bien. Y como presidente de Liverpool, supongo yo, puede elegir a dónde va. Pero si la elección donde va es producto de dónde tiene fuerza su empresa, porque significa rating a la exposición de su producto, y ahí tendría que estar enojada el resto de la comisión directiva de Liverpool, y capaz que no sé si nosotros, está utilizando al club para imponerse. Hay comisión directiva de Liverpool. Y hace 23 años, 10 meses no. Vamos a ver lo que decía Palma hace un tiempo, en el otro video que a Pablo le hemos mandado, para que podamos ver cuál era su visión con respecto a la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo. Esto decía Palma en el año 2016. Voy a dar un paso mucho más valiente, que es hacer una licitación, que eso es lo que sí no le gusta a Tenfield, que el AUF venda por sí mismo sus derechos. Ahora porque todo ha sido a través de Tenfield. O sea, Tenfield no es destinatario final de nada. Tenfield transmite el fútbol uruguayo, pero ¿quiénes son los consumidores? ¿Quiénes a su vez se lo vende a los cables o a los canales? ¿Verdad? Cuando uno ve la imagen de Antel, de Conaprole, de Coca-Cola en las camperas de los jugadores de la selección, ese negocio no lo ha hecho el AUF, lo ha hecho. Bueno, un poco lo que hablaba Gustavo, ¿no? Lo ha hecho, ahí se terminaba, ¿no? Sí. Ahí se terminaba. Lo ha hecho Tenfield. Sí, perfecto. Pero, a ver, está claro lo que decía en el 2016 y está claro lo que dice ahora. Lo que no está claro es por qué la voltereta en materia conceptual. Y porque ¿por qué la voltereta? Porque ha hecho negocios económicos financieros a través del Grupo Casal, primero que nada con la venta de la Cruz. Entonces le ha implicado un marco de tranquilidad, pero legítimamente como hombre de negocios, a mí no me tiene que, como hombre de negocio, volvemos al razonamiento anterior, como hombre de negocio no tiene que explicar nada, va donde es el negocio. Acá la dicotomía que se arma es que representa una institución y sobre todo establece juicios de valor
fuera de tiempo y circunstancia con respecto al accionar de los demás. Si lo hace otro está mal, si lo hago yo está bien. Y ese es el gran cuestionamiento. Vamos a ver cómo repercutió en el marco de las declaraciones generales. Crónicas negriazules. Crónicas negriazules. Desde el lugar del viento. Desde el lugar del viento. Los meses todos del año tienen distinto atractivo. La alegría y el desengaño abundan en sus motivos. Podemos mirar a enero, internarnos en septiembre, deleitarnos en febrero, pero nos llama noviembre. ¿Qué mes, señores? ¿Qué mes? ¿Qué mes sufrido, señora? Tanto antes como después del 28. Y ahora explicarnos pasemos. Basta de lamentaciones. Noviembre quiere que hablemos de un tema: las elecciones. La semana pasada teníamos la segunda crónica negriazul sobre Liverpool y las elecciones. Y habíamos llegado hasta el año 1984 y 1989. En ambas legislaciones fue diputado por primera vez por el Frente Amplio y luego por el Partido por el Gobierno del Pueblo, el nuevo espacio del Negriazul Hugo Batalla, el doctor Héctor Lescano. Una cosa muy curiosa fue la buena votación que tuvo dentro del Frente Amplio el Partido Comunista, que se convirtió en ese año 89 en el principal partido. Muchos atribuyen esa gran votación del Partido Comunista a su famosa campaña publicitaria llamada Paradoja, donde un actor hacía del Doctor Paradoja, con una corneta. La gente más veterana se debe de acordar. Ese actor era otro gran hincha de Liverpool, el corto Horacio Buscari. Ejemplo número 16. Quizás la última paradoja. Así lo habíamos querido nosotros, pero no nos dejan, porque como no les alcanzó con aquella cornetita, ahora utilizan a un trompeta de la dictadura. Paradoja para un candidato auténtico representante de la dictadura, consejero de Estado de la dictadura, pretende ensuciar con mentiras. Te va a crecer la nariz, Pablito. Con mentiras a un hombre bueno que siempre sirvió a la gente, al doctor Tabaré Vázquez, que además, cuando los hechos que aquel refiere, estaba fuera del país y tenía un hermano preso por la dictadura. No importa, nosotros seguimos sonriendo, porque a pesar de ellos y de todo, el lunes Montevideo va a ser una ciudad feliz. Una ciudad para vivir. Delo por hecho. Tabaré Vázquez, intendente. 1001, Frente Amplio. Las siguientes elecciones fueron en 1994. El Frente Amplio presenta al doctor Tabaré Vázquez como candidato y tiene un gran crecimiento. Pero igualmente el ganador es el Partido Colorado con Sanguinetti como presidente y el Negriazul Hugo Batalla como vice. En esas elecciones el nuevo espacio se fractura ante el retorno de Hugo Batalla al Partido Colorado y de gran parte del PDC, donde estaba el doctor Héctor Lescano, al Frente Amplio. La figura que queda ahí es Rafael Michelini, pero también más adelante va a volver al Frente Amplio. Los que no vuelven van a fundar en 2001 el Partido Independiente. En las elecciones del año 99 es por primera vez que se tiene el formato actual, de internas, primera vuelta y balotaje. Y el que gana es Jorge Valle. Pero 5 años después, luego de una gran crisis, en 2004 se da el histórico triunfo del Frente Amplio por primera vez y Tabaré Vázquez asume la presidencia. En 2009, el Frente, con un curioso candidato, el Pepe Mujica, vuelve a ganar las elecciones. Ese año de 2009 logra un lugar como diputado por el Partido Independiente,
Uno de los que estuvo en estas elecciones, el hincha de Liverpool, Daniel Radío. El actual secretario de la Secretaría Nacional de Drogas también repitió su banca en 2014. Hombre de Piedras Blancas, siempre que puede desanda los varios kilómetros de Sol y Mar donde vive para poder venir a Belvedere a ver a su Liverpool. Luego de esa victoria de Mujica, vuelve a ganar el Frente Amplio y el doctor Tabaré Vázquez en 2014. En 2019, en las elecciones pasadas, la victoria vuelve a ser para la derecha, para la coalición. Blancos y colorados, más el Partido Independiente, Cabildo Abierto y otros grupos menores se tuvieron que unir para lograr vencer al Frente Amplio. El ganador va a ser Luis Lacalle Pou. Para estas elecciones de 2024 hubieron varios negriazules que se presentaron en listas. El doctor Lescano, Daniel Radío, pero yo quiero destacar a dos mujeres, a Mónica Botero y a Micaela Melgar. Una de la coalición, que está en el gobierno, y otra de la oposición. Mónica Botero no necesita demasiada presentación como liverpulense. Hincha del club desde siempre, parte de una familia muy liverpulense. Su padre, el doctor Rodolfo Botero, fue médico de nuestro club. Mónica llegó, por ejemplo, a tener un programa de radio que se llamaba La Voz de Liverpool, que salía por CX46, por esta misma radio. En estas elecciones fue la candidata a vicepresidente, nada menos por el Partido Independiente. Por el otro lado está la diputada Micaela Melgar. Micaela Melgar es actualmente diputada del Frente Amplio por el Partido Comunista. Politóloga, licenciada en Ciencias Políticas, feminista, trabajó como directora del programa Calles del Mides. Siempre se la puede ver en Belvedere, enfundada en la camiseta negra y azul y muchas veces acompañada por Micaela Casás, otra ex diputada frente amplista, también hincha de Liverpool. En Radio Universal, en un programa se hace una especie de ping-pong de preguntas y respuestas. Y hace poco estuvieron ambas, estuvieron Mónica Botero y Micaela Melgar. Y a ambas se les preguntó, entre otras cosas, qué preferían, si ver a Liverpool campeón de la Copa Libertadores o si preferían a Uruguay campeón del mundo. Esto es lo que respondió cada una de ellas. Mónica, te invitamos a una sección que tenemos al final de las entrevistas que se llama Cara o Cruz. Allí hay dos opciones y te pedimos que elijas una. Tenés un comodín, es decir, alguna podés no contestar, pero es una vez sola que podés usar ese comodín. Vamos. ¿Periodista o escritora? Periodista. ¿Semanario Búsqueda o Galería de Búsqueda? Semanario Búsqueda. ¿Cara lavada o producida? Mi cara lavada. ¿Directora de mujeres o panelista de todas las voces? Directora de mujeres hoy. ¿Liverpool campeón de América o Uruguay campeón del mundo? Uruguay campeón del mundo. ¿Marx o Lenin? Lenin. ¿Politóloga o diputada? Politóloga. ¿Tablado o llamadas? Tablado. ¿Vázquez o Mujica? Oh, qué difícil, Tabaré. ¿Liverpool campeón del Libertadores o Uruguay del mundo? Liverpool. En las listas para estas elecciones pasadas, seguramente hubieron muchos más, y muchas más negriazules. Por ejemplo, por caso, en el lugar 16, en la lista de la 1001 del Partido Comunista al Senado, figura Gabriela de Polsi, hincha de Liverpool, hija del querido doctor Pablo de Polsi, compañero muchas veces de este programa. Y bueno, como pasó en general en estas elecciones, que los ganadores se sintieron perdedores y los perdedores se sintieron ganadores, a las hinchas de Liverpool, a las negriazules, se podría decir que les fue bien, pero no les fue tan bien. Como se esperaba, el Partido Independiente no iba a tener una gran votación y Mónica Botero no iba a pelear por la presidencia de la República en el balotaje. El Partido Independiente tuvo una muy magra votación, pero perfectamente se puede sentir ganador al ser parte de la coalición que suma en total, juntando todos los partidos que la integran, mayoría de votos. Por otro lado, tanto Micaela Melgar como Gabriela de Polsi no logran llegar ni a Senado ni a diputado. Sin embargo, perfectamente también pueden sentirse ganadoras, porque la votación de la 1001, luego del MPP, lo convierte en el segundo sector dentro del Frente, y su partido, el Frente Amplio, es el ganador de las elecciones, porque en estas elecciones se compitió entre los partidos y no entre el Frente Amplio y la coalición, además de que el Frente logra la mayoría en la Cámara de Senadores. Es decir, dado el sistema político uruguayo tan raro, perfectamente las tres negriazules pueden haber quedado contentas con los resultados.
Según dicen, era bastante común que algunos políticos se hicieran socios de los clubes de fútbol montevideanos para acercarse a las masas que movilizaba el gran deporte. Ya hablé sobre Daniel Fernández Crespo, gran político del Partido Nacional, presidente tanto de nuestro club como de la República. Él creó su propio grupo, la recordada VD, con el clásico eslogan "o gana la VD o todo queda como está". De ese sector fueron socios negriazules dos políticos muy importantes pero que no eran hinchas de Liverpool. Uno fue Alberto Heber, que fue el presidente del Consejo Nacional de Gobierno entre 1966 y 1967. Fue diputado por la VD en muchos ejercicios anteriores. Y otro fue don Rodríguez Camuso. En 1959, con la instalación del primer colegiado blanco, fue presidente de la Cámara de Diputados. Supo ser ministro de Salud Pública durante el segundo colegiado y luego seguirá de su partido para ser uno de los fundadores del Frente Amplio. Fue elegido senador por la lista 1001. Ambos, Heber y Camuso, como dije, eran socios de Liverpool, aunque no eran hinchas. Uno que sí era hincha y que llegó a senador fue Juan Ángel Toledo, dirigente sindical del ramo textil, líder de la huelga general contra el golpe de Estado, fue senador suplente por el Partido Comunista, ingresando al Parlamento muchas veces. Juan Ángel Toledo sí que era hincha de Liverpool, tanto que cuentan que en la clandestinidad, en la dictadura, siendo buscado por las autoridades, iba a Belvedere disfrazado a ver a su club. El sistema electoral uruguayo es muy raro. Tenés un candidato que tiene el 44% prácticamente de apoyo de la ciudadanía, que aventaja con luz a cualquier otro partido que se presentó y sin embargo no gana. Tenés a un grupo político, como el Frente Amplio, que en las elecciones gana y se siente derrotado. Y tenés a un grupo político, como el Partido Nacional, que pierde las elecciones y se siente ganador. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque el sistema electoral uruguayo es complicado. A mí me hace acordar a Liverpool el año pasado. Piense en esto, la primera vuelta de ahora fue como aquella semifinal. Liverpool era el Frente Amplio, se sentía ganador y tuvo un muy mal resultado. Se fue derrotado y con miedo. Mientras que su rival, que ya estaba desahuciado, no solamente se agrandaba, sino que estaba seguro que iba a terminar siendo campeón. Luego, ¿qué pasó? Y lo que a veces pasa, la tortilla se volvió a dar vuelta. El que estaba derrotado se dio cuenta que seguía teniendo más chance y termina siendo el campeón. Y aquel que se había agrandado porque estaba casi muerto y tenía una esperanza nueva y que prácticamente pensaba que era campeón, terminó siendo derrotado. En estas crónicas negriazules basadas en Liverpool y las elecciones hemos intentado ser ecuánimes, porque al hablar de política partidaria uno puede cometer alguna injusticia. Por eso he intentado hablar de todos los espectros políticos, de todos los partidos. Han aparecido candidatos blancos, colorados, del Partido Independiente, del Frente Amplio, o incluso de partidos que ya no existen, como el Nuevo Espacio. No es fácil, pero hay que intentar ser lo más ecuánime posible. Sin embargo, no hay que olvidarse una cosa que decía Atahualpa Yupanqui: yo canto para varios rumbos, pero tengo un rumbo definido. Nosotros, desde las crónicas negriazules, desde el lugar del viento, hemos hecho las crónicas para todos los rumbos políticos. Pero también tenemos nuestro rumbo favorito para las elecciones de noviembre. Viste que fue viajando por todo un país, fue preguntando palabras, colores y anhelos para construir una canción remendada con versos de amor. Supo escuchar a la gente en cada pueblito, ciudad y rincón. Dame tu palabra, yo te doy la mía. Vamos a pintar el cielo para remontar los sueños, volando en una canción, descubrir lo que nos une, hablar con el corazón, para remontar la vida, banderas cruzando el sol. Vieja cochera, semillero de virtudes, en su granela se escuchan los Liverpooles. Ha finalizado Liverpool de Primera, el programa oficial del hincha negriazul. Invitamos a nuestros escuchas a sintonizar CX46 Radio América
el próximo viernes a las 19 horas en el 1450 AM del Dial Uruguayo.